López Obrador ha expresado una satisfacción desproporcionada y ha difundido estas estimaciones como la prueba irrefutable del éxito de su administración. Esta práctica de propaganda ha sido secundada por los seguidores de Morena, quienes han aplaudido los resultados de la lucha contra la pobreza y han proclamado que se trata de un hecho histórico, algo nunca antes logrado, que el pueblo vive mejor y que se ha construido un país más justo y equitativo. Resulta difícil comprender en qué país viven estas personas. Acerquémonos un poco a la realidad. ¿Qué esconden estas cifras aparentemente tan buenas? ¿Cómo se calculan esos índices de pobreza? De acuerdo con los criterios de medición del Coneval, para ser incluido entre los pobres se requieren dos cosas. Tener un ingreso mensual por debajo de la línea de pobreza. A esto le llaman ser vulnerable por ingreso. Y tener cuando menos una de las 6 carencias sociales básicas. La falta de una alimentación nutritiva y de calidad, rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud, sin seguridad social, sin vivienda, sin los servicios básicos al interior de su vivienda. Por ejemplo, no tener agua potable entubada, luz eléctrica, drenaje, cocinar con leña o con carbón y no contar con chimenea en su casa, etcétera, etcétera. A esto le llaman ser vulnerable por servicios. Esta división de los pobres les permite en el papel minimizar la gravedad del problema. Otra artimaña para aparentar que se está sacando de la pobreza a muchos mexicanos es establecer un umbral de pobreza por ingreso excepcionalmente bajo. Según esta medida, solo se considerará pobre a quien tenga ingresos menores a 4,158.35 pesos mensuales en las zonas urbanas y 2,976 pesos mensuales en las zonas rurales para solventar todas las necesidades básicas. En términos más comprensibles, en las ciudades solo se califica como pobres a quienes disponen de menos de 138 pesos diarios o a quien en el campo no tiene ni siquiera 100 pesos diarios. Según el gobierno, con esta cantidad se puede adquirir la canasta básica de alimentos y otros artículos necesarios. Sin embargo, resulta evidente que recibir ingresos ligeramente superiores carece de significado si estos se deben gastar en productos cada vez más costosos como alimentos, ropa, vivienda, servicios educativos y atención médica e incluso en la compra de agua potable para tomar. Otro truco para minimizar la pobreza radica en separar a quienes enfrentan carencias sociales y etiquetarlos como vulnerables por servicios. De esta forma, aquellos que carecen de los medios para acceder a una alimentación nutritiva, no cuentan con vivienda adecuada o no tienen acceso a servicios básicos, atención médica o seguridad social o incluso enfrentan el rezago educativo, no son considerados pobres, sino simplemente vulnerables. Además, esta medida no considera la calidad de dichos servicios. Por ejemplo, si 5 personas viven en 2 cuartos, uno de los cuales se debe utilizar como cocina, no se considera que carezcan de vivienda. Criterios excesivamente flexibles se aplican al cuantificar los servicios esenciales. Bajo este criterio, solo se calificará como pobre a quien tenga ingresos inferiores a la línea de pobreza y padezca una carencia social. ¡Oh, sorpresa! Hay que ir a avisarles a los millones de campesinos humildes y a los obreros y a los habitantes de miles de colonias populares en todo el país que carecen de los servicios básicos y viven en condiciones miserables que, gracias al milagroso ingenio de nuestros gobernantes, ya no son pobres, sino vulnerables. Bueno, incluso en el informe del Coneval se admite un incremento en la pobreza extrema
que incluye a aquellos que reciben menos de 69 pesos diarios en áreas urbanas o menos de 51 pesos diarios en áreas rurales para cubrir todas sus necesidades y que además enfrentan 3 o más carencias por servicios. Durante este sexenio, la población en esta situación ha aumentado de 8.7 a 9.1 millones, lo que representa un aumento de 400,000 personas que ni siquiera tienen suficiente para alimentarse.